Jeremías capítulo 20, versículo 9. ¿Podemos leer la palabra del Señor? Dice así las Sagradas Escrituras. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cierra tus ojos una vez más. Padre, estamos aquí en esta mañana para oír tu voz. Que tú puedas tener toda libertad de hablar con nosotros. Que tú puedas tener toda libertad, Señor Dios, de tocar nuestro corazón, de ministrarnos, de alcanzarnos. Que tu palabra encuentre lugar y morada en nuestro corazón. Desde ahora oramos, Señor, y pedimos, echa por tierra todos los bloqueos, todo levante de las tinieblas, todo lo que viene para desenfocarnos, distrairnos, en el nombre de Jesús. Confirma tu voz sobre nuestro corazón y confirma corazones disponibles para ti. Así oro, Señor, y pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome tu asiento, por favor. Dando gloria y dando aleluya. Mis hermanos y hermanas, el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón esta semana. Y yo te voy a confesar que ya prediqué ella algunas veces, pero nunca había mirado esta palabra de esta perspectiva que vamos a hablar en esta mañana. El libro del profeta Jeremías es un libro marcado por un sufrimiento del profeta. Jeremías sufrió, fue azotado. Capítulo 37 dice que echaron a Jeremías en un foso y lo dejaron allí sostenido por pan, el pan que no era el pan bueno, el pan malo, de mala calidad, y un poquito de agua todos los días. Fue dejado allí, estaba en un foso. Después Dios va a usar el Bet-Melech para sacarlos de allí. Y la historia del profeta Jeremías es una historia de mucho sufrimiento. Tanto es que muchos lo conocen como profeta de las lágrimas, o el profeta que llora, porque él va a escribir el libro también de las lamentaciones. Y ele vai expressar esta lamentação, e por diversos capítulos e versículos, se você ler, você vai perceber que Jeremías vai expressar seu lamento sobre o povo que não dava ouvidos à voz de Deus, o povo que não escutava a voz do Senhor falando com eles. E Jeremías, um instrumento de Deus, dizendo: Deus quer salvar-vos. Deus quer salvar vosotros de las manos de los caldeos. Dios no quiere llevarnos a Babilonia. Dios quiere restaurar la nación. Pero el pueblo escuchaba la voz del profeta, la voz de Dios hablando a través de Jeremías, y no hacía caso. Y eso trae una crisis al corazón del profeta, al punto de, en el capítulo 20 que leemos, en el versículo 9, él va a expresar algo que muchas veces pasa con nosotros. Señor, yo no voy a hablar más, porque hablo tantas veces y no me hacen caso. Yo no voy a predicar, yo no voy a anunciar, yo no voy a hacer, Señor. Pero el versículo dice que cuando él expresa su sentimiento, siente como si fuera un fuego ardiente metido en sus huesos. Y él va a llegar a la conclusión que él trató de sufrir, de aguantar, de soportar esta llama y no pudo hacer. Por eso yo quiero hablar con ustedes en esta mañana sobre este tema.
Quando o fogo supera as lágrimas. Qual é o tema? 1, 2, 3. Quando o fogo supera as lágrimas. Todos nós outros vamos passar dias de lágrimas. Todos nós outros vamos viver dias de llantos, de choro, de angústia, de aflição. Todos nós outros, em um momento, vamos cansar e vamos pensar, ou quizás como o profeta, falar em parar. E vamos entender que neste momento há algo que é mais forte que está dentro de nós. Jesus estava em Getsemane e Jesus ora, e a Bíblia diz que a angústia do Senhor é tão grande que ele sudava gotas de sangue, tamanha angústia, tamanha pressão que estava sentindo naquele momento. E ele vai orar e vai dizer: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Senhor, se possível, passe de mim, pero não hagas minha vontade, senão seja hecha tu vontade. Todos nós outros vamos passar por os Getsemanis de nossa história, ou vamos passar por as cuevas, las tavernas, se diz, las cavernas como Gideon, como Davi. Todos nós outros vamos ser echados em algum momento no poço de los leones, como Daniel. Todos nós outros vamos um dia ter que enfrentar Goliat. Todos nós outros vamos e estamos sujeitos a passar por lágrimas de crises, de abandono, de incompreensão, lágrimas de sentimentos de soledade, lágrimas de uma impressão que você está solo e não há nada que te mira. Todos nós outros estamos sujeitos a passar por tempos de lágrimas. Pero lo que me encanta en la Biblia es que Jesús en el Getsemaní oró, expresó su dolor y sentimiento, pero no murió en el Getsemaní. Murió y resucitó. Daniel fue lanzado en una cueva de leones, en un foso de leones, pero no murió en el foso de los leones. David tuvo su caverna de Adulam, enfrentou su Goliat, pero no fue el lugar de su muerte ninguno de los dos sitios. Gideón tuvo su caverna, pero no murió allí. El ángel de Jehová apareció. Todos nosotros vamos a pasar por este tiempo de lágrimas, pero hay algo que supera las lágrimas. Hay un fuego, hay una llama que no nos permite parar, que no nos permite retroceder, que no nos permite mirar y enfocarnos solamente en las lágrimas que estamos viviendo. Y yo quiero que usted ponga atención en esta palabra. Hay algo que supera las lágrimas, es una llama, que una vez que es encendida, ella no se apaga, ella está ahí. Podemos intentar contenerla, pero no vamos a soportar contenerla. Hay algo que Dios puso en mi corazón y en tu corazón, que vamos a conocer solamente en los momentos de las lágrimas. Cuando pensamos, hablarnos y pasar por nuestra cabeza, como se dice aquí, el dicho, tirar la cuerda, o en portugués, chutar balde. Cuando pensamos que no vamos a poder más, esta llama empieza a encender en nuestro corazón. Y eso nos hace no parar, hermano. Hay algo que está dentro de mí y de ti, que vamos a entender solamente en el momento que es necesario. Cuando el fuego supera las lágrimas. La pregunta que usted puede hacer para mí, pastor: ¿cómo yo puedo hacer, o qué puedo hacer para que este fuego supere las lágrimas que estoy derramando y que estoy viviendo? ¿Cómo esta llama puede ser más fuerte que el sufrimiento que estoy enfrentando, la depresión que estoy intentando vencer, la ansiedad que lucho todos los días,
o este sentimiento de angustia y abandono que tengo en mi corazón, ¿cómo yo puedo vencer esto? Y esta llama volver a encender en mis huesos y en mi alma. Primera cosa, cuando nuestro enfoque es parar de alimentar el dolor. Y eso tenemos que entender claramente, que la llama, el fuego, va a superar las lágrimas cuando nosotros paramos de alimentar lo que nos está llevando a las lágrimas. Parar de enfocarnos en el dolor que estamos viviendo. Parar de valorar más el sufrimiento de lo que las pequeñas victorias que estamos obteniendo día en pos de día. Y yo sé que es difícil, porque estamos viviendo un tiempo de victimismo tremendo, que a la gente le gusta hacerse de víctima y decir que no puedo porque las otras personas me están haciendo daño y yo soy la víctima de lo que estoy enfrentando. Este sentimiento ha tocado muchos y muchos. ¿Sabe cómo usted descubre a alguien que se hace de víctima? Es las personas que se hacen de víctima, que enfocan y alimentan el sufrimiento, las lágrimas en su corazón. Ellas piensan que toda la gente está contra ellas. Ellas no asumen sus errores. Ellas no reconocen sus fallas. Ellas no piden perdón. Ellas ponen la culpa en las otras personas. Y ellas empiezan a perseguir, porque ellas creen que están siendo perseguidas. Personas que se hacen de víctima, que alimentan el dolor, que alimentan más las lágrimas que el fuego, están buscando tener lógica y razón en las cosas, tener y ganar pleitos, discusiones, tener razón, tener la última palabra. Y muchas veces, para vencermos algo en nuestra vida, vamos a tener que abrir mano de la razón, abrir mano de la lógica, abrir mano de nuestros derechos para continuarnos con el Señor. Personas que alimentan más este espíritu, que buscan para sí bajuladores, personas que alimentan su miseria espiritual y emocional. Busca gente para aconsejarse, gente que va a hablar lo que quiere oír. No, tú estás así porque tú tienes motivo para estar así. No, tú estás viviendo el tiempo de las lágrimas porque usted tiene que vivir el tiempo de las lágrimas. Yo quiero que usted entienda que usted tiene que llorar todo lo que usted tiene que llorar. Ya decía mi abuelo, llorar hace bien, limpia los pulmones. No es así que se decía en Brasil antiguamente. Llorar hace bien, hermano. Pero no podemos vivir toda la vida así, postrados. Cuando el fuego supera las lágrimas, cuando paramos de alimentar este dolor, cuando paramos de enfocar en el dolor, cuando paramos de enfocar solamente en las cosas que nos están haciendo daño, buscamos personas que no nos bajulen, se dice así. ¿Cómo? Me ayude ahí, ¿cómo? Lisonjee, una persona que me lisonjee, ¿sí? Mejor. Que lisonjea. Entonces, ¿qué es? Bajonear. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 29, versículo 5? El hombre que lisonjea su prójimo retiende delante de sus pasos. Este lisonjear en este aspecto es el mismo sentido, ¿entiendes? La persona, yo quiero que usted entienda, la persona que está viviendo, teniendo un espíritu de victimismo, va a buscar los bajoneadores. Esto, gloria a Dios. Gente para lisonjearla. Gente para lisonjearla. Pero ¿qué dice el versículo que leemos? Cuando una persona solamente te lisonjea, está tendiendo una red delante de tus pasos. Es una trampa. No podemos estar cercados solamente de personas que hablan las cosas que queremos oír. ¿Quieres descubrir quiénes son tus amigos?
son aquellos que hablan la verdad para usted, que te hacen llorar hoy para que usted no llore toda la vida. Una persona que quiere encender el fuego para que este fuego supere, sea mayor que las lágrimas, es una persona que para de alimentar y enfocar en el dolor que está viviendo. Hay cosas que usted va a pasar, mi hermano. La vida cristiana es sujeta a valles, a desiertos, a problemas, pero nuestro destino final no está en los valles, ni en los desiertos, y ni en los lugares oscuros de esta tierra. Habrá un día que estaremos con Él. Y tenemos que saber que si continuamos alimentando las cosas que están produciendo dolor, angustia en nuestro corazón y nos llevando a lágrimas, nunca vamos a salir de ahí. Yo estoy predicando en esta mañana para personas que quieren que el fuego supere sus lágrimas. Amén. Gente que ya se cansó de llorar toda la vida. Gente que aceptó al Señor pero nunca fue sanada en sus emociones. Gente que quiere parar de enfocarse en este dolor. Es gente que va a volver a vivir tiempos de fuego de Dios en su alma. Y para eso, para vencer este victimismo, tenemos que tener un real diagnóstico de nosotros. Reconocer, caer en sí, parar de mirar mucho a los demás y mirar a nuestro corazón y reconocer las cosas que tenemos que cambiar. Es difícil porque somos seres humanos. Es difícil porque las lágrimas para algunas personas son lo que le quitan en un momento el peso de la angustia que nos están sintiendo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Teniendo este real diagnóstico, no vamos más a esconder quién nosotros somos. No vamos más a tener vergüenza de lo que somos. Hay cosas que usted es. Y no tenemos que tener vergüenza de quién somos. Tenemos que arreglar las áreas de nuestra vida que necesitamos arreglar. Y continuar siendo nosotros. A fin de que, confesando y dejando, alcancemos la misericordia de Él y podamos vivir una prosperidad bíblica y verdadera. El fuego va a superar las lágrimas cuando pararmos de enfocarnos en las lágrimas de nuestra historia y pasarmos a buscar algo de Dios para nuestro corazón. Segunda cosa, cuando el fuego supera las lágrimas, pastor, cuando empezamos a mirar quién Dios es. Cuando enfocamos en quién Dios es. Mucha gente vive enfocada en lo que las personas son. Perdóname lo que voy a decir, enfocada en lo que los pastores son. Somos gente. Si usted me pincha, aquí va a salir sangre. ¿Tú crees? Y no es azul, es rojo. Soy una persona, la pastora es una persona, los hermanos son personas. Y vivimos muchas veces mirando solo las personas y nos olvidamos de Él. La llama va a superar las lágrimas cuando nosotros mirarmos al Señor, mirarmos a quien Él es. Isaías 45:22 dice la Biblia: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios bendiga cada uno, vaya con Dios trabajar en el nombre de Jesús. Cuando la llama supera las lágrimas, cuando empezamos a mirar quién Dios es, enfocarnos en la presencia del Señor, en quién Dios es. ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan 4:8, la Biblia dice que Dios es amor. Deuteronomio 7:9 dice que Dios es fiel. Marcos 10:18, cuando Jesús habla al joven, al mancebo, al muchacho rico, Él va a decir que solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Dios es bueno. 1 Juan 1:5, la Biblia dice que Dios es
luz. Deuteronômio 32:4, la Biblia dice que Él es la roca y sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos, y que Dios es fiel y no comete errores, justo y recto Él es. Génesis 1:27, la Biblia va a decir que Dios es el creador de todas las cosas. Éxodo 34:14, la Biblia dice que Dios es celoso. Levítico 19:2 va a decir que Dios es santo. Números 23:19, la Biblia dice que Dios no es hijo del hombre para que mienta, y ni hijo del hombre para que se arrepienta. Lucas 1:37, la Biblia va a decir que para Dios no hay nada imposible. Tenemos que mirar quién Dios es. Y la llama va a empezar a superar las lágrimas. ¿Usted está entendiendo esta palabra? Un ejemplo práctico dice: Pedro está en el barco con los discípulos. Jesús sube al monte para orar. Y después de la oración, después que recibe la noticia de la muerte de Juan Bautista, Él va a venir caminando sobre las aguas. Pedro mira y dice: Señor, seas tú, ordéname, mándame para que esté contigo también. Y Jesús dice: ven, Pedro. Y Pedro está caminando enfocado en quien Jesús es. Y la Biblia va a decir que sopló el viento y él miró las olas y empezó a hundir, a naufragar, a hundir en aquel mar. Él quitó su mirada y empezó a hundir. Quitó su enfoque y empezó a hundir. Y él va a clamar a Jesús. Jesús extiende las manos y lo levanta. La vida cristiana muchas veces es así. Paramos de mirar quién Dios es y empezamos a hundir. Paramos de mirar quién Dios es y las lágrimas empiezan a superar el fuego de Dios. Paramos de mirar y enfocarnos en quién Dios es y empezamos a mirar lo que la gente es, lo que la gente hace, y empezamos a desanimar. ¿Por qué? Porque miramos las personas que son fallas y débiles. Dejamos nuestra mirada de nuestro Señor, pero a pesar de todas estas cosas, Dios es. Y tenemos que entender que solamente el fuego va a superar las lágrimas cuando yo vuelvo mi mirada para quien Él es, sabiendo que a pesar de la gente, Dios no es gente. Dios es Dios. Y como hablamos en la última Santa Cena, Él no tiene culpa. Él es Dios. Dios. ¿Usted quiere que el fuego supere las lágrimas? ¿Usted quiere que el fuego supere las lágrimas de tu historia? Entonces no alimente el dolor. No alimente el victimismo. Entonces, segunda cosa, empiece a mirar quién Dios es. Tercera cosa que nos pasa cuando el fuego supera las lágrimas, empezamos a entender lo que Dios tiene, su propósito en nuestra vida. No solamente paramos de alimentar el dolor, las lágrimas, no solamente miramos quién Dios es, sino que pasamos a entender el propósito que Él tiene en mi vida, en tu vida, en nuestra historia. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El profeta Nahum va a decir que Dios tiene su camino en el medio de una tormenta. Muchas veces el propósito de Dios se revela en las tormentas de nuestra historia, en las lágrimas de nuestra historia. El fuego vuelve a encender. La llama, el fuego supera las lágrimas. Muchas veces cuando estamos pasando por tiempos de tribulación. Hechos capítulo 27, Pablo está en una embarcación indo sentido a Roma para ser presentado, juzgado y recibir su condenación o su liberación del cautiverio. ¿Qué dice la palabra? Que el barco empezó a sufrir golpes por una tormenta que estaba sucediendo y que toda la embarcación se perdió. Ellos querían matar los presos.
Pero el apóstol Pablo se levanta y dice: nadie va a morir, porque el ángel de Jehová apareció para mí en esta noche. Y él me dijo que así como fui testigo en Jerusalén, así yo voy a ser testigo en Roma también. Ningún preso murió. No fueron muertos por los soldados, no fueron muertos por la tormenta, no fueron muertos en la isla de Malta. Pablo va a llegar en la isla de Malta, una culebra le va a picar en la mano y él va a sacudir la culebra como si nada tuviera sucedido. Él va a orar por un padre de un hombre que se llamaba Publio y Dios va a sanar y él predica el evangelio. Pablo tenía la convicción que el propósito de Dios estaba en su vida y que podría venir cautiverio, tormenta, podrían ser echados en el mar, caer en una isla llamada Malta, la culebra picar en la mano, pero todo eso estaba obrando por el propósito que Dios tenía en su vida. Amén. Un propósito, sabiendo que Dios tiene un propósito. El fuego va a superar las lágrimas. Dios tiene un propósito. Y la Biblia dice que este propósito no puede ser impedido. Job capítulo 42, versículo 2 dice: Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La Biblia también va a decir que el propósito de Dios es el propósito que prevalece. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La Biblia también dice que Dios es aquel que cumple sus propósitos. Filipenses 2, 12 y 13. Portanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él cumple sus propósitos, Él obra sus propósitos en nosotros. Y Dios también trabaja en las circunstancias para cumplir su propósito en nosotros. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Cuando el fuego supera las lágrimas, pastor, cuando pasamos a entender que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. El apóstol Pablo llega a decir que nosotros somos atribulados, para que de Dios recibamos el consuelo, para que podamos consolar a aquellos que son atribulados. Dios tiene un propósito y nosotros no tenemos que parar en el medio del camino, porque estamos viviendo noches de lágrimas. Tenemos que saber que hay un fuego que va a superar estas lágrimas, porque Dios tiene un propósito. Cuando el fuego supera las lágrimas, cuando paramos de alimentar y enfocarnos en el dolor, cuando empezamos a mirar quién Dios es, cuando empezamos a entender el propósito de Dios. Cuarta cosa, cuando empezamos a creer en lo que Él quiere hacer en nuestra historia. Dios no solamente tiene un propósito, sino que Él desea que este propósito sea manifiesto, revelado en mi vida y en tu vida. Y debemos entender que el sentido que tanto buscamos, el llenar el vacío de nuestro corazón, va a ser suplido solamente cuando empezamos a creer en lo que Él tiene y empezamos a vivir las cosas que Él tiene en nuestra historia. Lamentaciones 3:21, la traducción en portugués nos explica un poquito mejor. Ella va a decir: traigo a memoria, yo me recuerdo de las cosas que me dan esperanza. Eso nos ayuda a entender, Dios tiene una obra y yo voy a traer pensamientos para mi vida que me hacen creer en la obra que Él tiene.
Deus tem algo que quer fazer. Me pergunta para você está disposto a viver este propósito de Deus em tu vida? Estás disposto a permitir que Deus haga suas obras através de sua vida? O cristianismo para vocês é um cristianismo nominal, um cristianismo de palavras. Este propósito deseja ser revelado. Temos que crer. Hechos 16:31 diz: crê no Senhor Jesucristo e será salvo tu e tua casa. Quando você crê, tua casa é alcançada. Juan 1:12 diz: mas a todos os que lo reciberam, deu-lhes potestade de ser hechos hijos de Deus, a los que creem em seu nome. Quando creemos em seu propósito, somos hijos de Deus. Somos também saciados por el cielo. Jesus les dijo, Juan 6:35, eu sou o pão de vida, e el que a mim viene nunca tendrá hambre, e el que em mim crê não tendrá sed jamás. Você crê en propósito de Deus? Você quer viver este propósito? Solamente vivendo este propósito vas a ter esta saciedade del cielo. Solamente vivendo esse propósito vas a sentir-se hijo de Deus. Solamente vivendo este propósito você vai entender que sua família vai ser alcançada através da obra que Deus quer fazer através de tu. Quando nós creemos, temos uma perspectiva de fé distinta de los demás. Não miramos na circunstância, miramos ao Senhor. Não miramos o que estamos vivendo, miramos a lo que Deus quer cumprir em nosso lar. Muitas vezes Ele vai permitir enfermidade para trabalhar nos outros e nos encender em nós outros a chama e fogo outra vez, para que este fogo supere as lágrimas de nossa história. Temos que saber. E quinta coisa e última, quando o fogo supera as lágrimas, quando estamos dispostos a sermos fieles, cueste lo que cueste. El fuego supera las lágrimas. Quando decidimos seguir um caminho de fidelidade. Você entende isso? Fidelidade. Não ante a presença da gente, sino que ante a presença del cielo. A Bíblia habla sobre ejemplos de fidelidade. Abraão, capítulo 12 de Gênesis, oyó a voz de Deus e seguiu na direção da voz de Deus. Não sabia para onde iba, não sabia o que iba a ser, mas sabia que alguém lhe falava e creia nestas promessas. Você está disposto a ser fiel, cueste lo que cueste? Então eu te pergunto, assim como Abraão, você está disposto a caminhar o sonido da voz de Deus? Você está disposto a hacer com que o fogo supere as lágrimas? Moisés, Hebreus 3:5 diz que Moisés, na verdade, foi fiel sobre toda sua casa, como servo, para testificar o que se havia de dizer. Davi, Josias, Job, Daniel, Samuel, Tíquico, Onésimo, Epáfras, Pablo, Timoteo, Antipas, Jesucristo, hombres fieles, los héroes de la fe, em Hebreus 11, hombres que estiveram dispostos a serem fieles, cueste lo que cueste. Eu quero fazer-te uma pergunta: quanto vale tu fé? Quanto vale tu fé em Jesus Cristo? Enfermidades compram tu fé? Problemas matrimoniais compram tu fé? Crises financeiras compram a fé que você tem? Problemas emocionais compram tu fé?
el mundo em caos, compra tu fé. Quanto vale tu fé? Qual é o valor de tu fé? Hasta onde você está disposto a ir para que o fogo supere as lágrimas? Quanto vale estar aqui na casa de Deus hoje para você? Hasta onde você está disposto a ir para que este fogo supere estas lágrimas? Se forem euros, quanto valeria? Não, eu te dou 1 milhão de euros para que você não pise mais na igreja. Há gente que não necessita nem de dinheiro, já não vê. O que está comprando? Desânimo, frieza espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: mantengamos firme a profissão de nossa fé sem flutuar, que fiel es el que prometeu. Fiel es el que prometeu. ¿Estás dispuesto a mantener tu fé firme? ¿Estás dispuesto a ser fiel? ¿Por qué es tan difícil escuchar palabras como estas? Porque nuestro corazón tiene dos caminos. Porque aún no tomamos la decisión que debemos tomar. Porque aún no somos cristianos de Cristo Jesús. Antipas, hombre fiel, murió, entregó su vida. Y Juan va a citar su nombre en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Antipas, mi fiel testigo. Hombres fieles, mujeres fieles. David Brainerd, um missionário que escreveu a famosa frase: Deus tuvo um único hijo, e isso dele um missionário. Foi um jovem de 28 anos quando morreu. Se ponia de rodillas no meio de uma tribo de índios norte-americanos e dizia: Senhor, salva-los. Estava disposto a ser fiel. Passava noites inteiras orando, intercedendo. Morreu fiel e Deus produjo um grande avivamento no meio da tribo de Deus. John Petro, missionário, um homem fiel, tomou sua família e foi a viver em uma isla onde habitavam índios canibais. A última família missionária, muerta, comida, se convirtieron no almuerzo de los índios. E ele correu sua família e foi viver allá. Homem fiel. Quando os índios cercaram seu lugar para matá-los e comerlos, eles começaram a orar e Deus trajo o livramento. Hasta que um dia houve um problema com a água da isla. E ele orou e Deus hizo a água salir. E todos aqueles índios canibais se converteram a Senhor. Homem fiel. Não pense que tu fidelidade não te vai levar a correr riesgos. Eu te pergunto, tu estás disposto a correr estes riesgos? Estás disposto a ser fiel? Estás disposto a amar a palavra de Deus sobre todas as coisas? Estás disposto a soportar o que tienes que soportar? Estás disposto a parar de alimentar o dolor? Estás disposto a mirar quem Deus é? Estás disposto a vivir os propósitos de Deus? Estás disposto a crer no que Deus tem em tu vida? Estás disposto a vivir uma vida de fidelidade? Porque solamente assim o fuego vai superar as lágrimas de nossa história. Solamente assim vamos descobrir
que há algo que está dentro de nós, que mientras não ponemos nossa fé em prova, não vamos descobrir. ¿Estás dispuesto, en nome de Jesus, a ser um cristiano verdadeiro, a ser alguém que dê testemunho da palavra de Deus, que hable coisas que glorifiquem a Deus, que pense em coisas que glorifiquem a Deus? ¿Estás dispuesto a isso? Porque solamente quando nos disponermos e empezamos a viver, o fogo vai superar as lágrimas. Amém, irmãos? Amém. Póngate de pie, eu quero orar por ti. Padre, em nome de Jesus, prediquei a palavra que tu me diste nesta manhã. Confirma tus obras em nossos corações. Confirma tus obras em nossas almas. Eu quero que o fogo supere as lágrimas de minha história. Eu sei que há gente aqui que também deseja. Visita cada vida. Visita cada coração. Alcance aqueles que com um coração sincero deram crédito a tua voz nesta manhã. Traga, Senhor, este fogo. Traga, Senhor, estas lágrimas. Traga, Senhor, esta graça para caminhar um pouco mais. Amém. Traga esta graça para viver bajo tu palavra. Dá-nos graça, Senhor, e que esta chama não se apague. Glória a Deus. Aleluia. Que este fogo não se apague de nosso coração. Que este fogo não se apague de nossa história. Aleluia. Não deixe os anos levarem este fogo. Não deixe, Senhor Deus, os rituais levarem esta chama. Não deixe, Senhor, o costume de estar aqui na igreja apagar este fogo. Senão que enciende este fogo em nosso coração. Não deixe os cargos eclesiásticos apagarem este fogo. Não deixe as coisas de afuera roubarem a coisa mais valiosa que temos. Amém. Que é a tua presença de nosso coração. Eu sei, Senhor, que o fogo vai superar as lágrimas. Eu sei que minha irmã tem fé, minha irmã tem fé. Visita-nos nesta manhã. Ativa outra vez esta chama. Visita este coração. Encende esta chama outra vez. Como nos primeiros dias. Como no momento que te conhecimos, havia fogo em nosso coração. As lágrimas apagaram o fogo, pero tu és o dueño do fogo. Enciende, Senhor. Enciende outra vez. Enciende outra vez, Senhor. Aviva outra vez. Sopra outra vez, oh Deus. E ensina-nos que sem tu presença não há nada que podamos poner no lugar dele. Aleluia, aleluia. Te baixo, glória a Graças. derramando o roxo e açúcar que veste a vida. Tu lebe que amando sei, aqui, tu leverei que açúcar amando.